Bienvenidos a esta presentación titulada Desaparición de la industria de la distribución del disco en el noreste de México, el caso de Discos Impact. Mi nombre es José Juan Olvera, soy profesor investigador del CIESAS Noreste y les doy la bienvenida a todos aquellos que se han interesado en esta ponencia. A continuación me voy a permitir leer mientras las filminas se van pasando. En esta comunicación describo la evolución de la principal empresa de venta de discos al mayoreo del norte de México, radicada en la ciudad de Monterrey, particularmente las condiciones de su desaparición en el mercado. A través de un estudio de caso busco ubicar a la distribución de la música popular en el contexto de la transición hacia la economía digital. Este trabajo forma parte de una investigación mayor, cuyo objetivo ha sido generar información y análisis sobre los procesos contemporáneos de producción y circulación de las culturas norteña y de rap en el noreste de México y sur de Texas. En particular, el objetivo relacionado con esta presentación atiende a detectar problemas para el desarrollo de las industrias culturales locales vinculadas con los géneros especificados, consignar procesos de desintegración, nuevos modelos de gestión y estrategias exitosas ante el narcotráfico, la piratería, la inseguridad y el avance de las tecnologías de información y comunicación. El contexto económico de las actuales prácticas en la música popular está constituido por el tránsito de un modelo fordista a un modelo post-fordista que algunos llaman capitalismo cognitivo. También podemos hablar, siguiendo la periodización de José Luis Fernández, de un momento en el tránsito del broadcasting al networking llamado post-broadcasting. Aquí, el primero sería el mediático tradicional. Aquí, el primero sería el sistema mediático tradicional que arrancó a principios del siglo pasado, caracterizado por una difusión de estrella, de unos pocos para todos. El segundo, el networking, tiene que ver con las redes construidas a través de los mecanismos de digitalización, en particular la web 2.0 y más, que permiten a emisores y receptores mayor interacción en la creación y distribución de la música. En los procesos de reestructuración, industrial debidos al cambio tecnológico, la crisis económica u otros factores, yo me estoy preguntando por el destino y sobre todo por los procesos vividos y los significados generados en las empresas que tenían un papel importante en la producción y circulación de la música popular a través del modelo de broadcasting, como sistema mediático difusor de la música. Si pudieron o no reconvertirse hacia otro modelo de negocio, pero dentro del mismo campo de la música, si desaparecieron lentamente, si sus propietarios liquidaron el negocio y orientaron su capital hacia otro nicho. Para el caso que presento, me pregunto, ¿qué factores tecnológicos, económicos, socioculturales y políticos hicieron casi desaparecer a esta empresa distribuidora de discos? ¿Cómo se relacionaba durante este proceso con el resto de los actores de las industrias de la música? ¿Por qué algunas se vinieron a pique y desaparecieron más rápido que otras? ¿Cuáles han sobrevivido y por qué? La evidencia empírica está constituida por 3 entrevistas a una de las propietarias de la empresa, Margarita Robledo, realizadas en los años 1999, 2011 y 2015, además de otras entrevistas a sus hermanos y diversa información documental tanto de periódicos y revistas, censos económicos como reportes de las federaciones de la industria fonográfica y su filial nacional. Hablaré de varios supuestos y enfoques sobre los que descansa la presentación y voy a dividirla, la parte de los hallazgos, en 2 grandes momentos, siguiendo la periodización de la principal entrevistada. Una bonanza, un periodo de bonanza, 1960-2000, y un periodo de declive y casi desaparición del 2000 al 2020. A lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, la región noreste vio surgir a un conjunto de industrias musicales que se fueron articulando alrededor de la radio y la televisión, concentrándose en la ciudad de Monterrey. Paradójicamente, la llamada capital industrial de México, cuyos sectores hegemónicos fundan su particularidad en el éxito de sus iniciativas empresariales,
presenta un vacío de estudios académicos de estas empresas, pese a su importancia para comprender la economía y la cultura regionales. Otro supuesto es que hay una convergencia del impacto de los cambios tecnológicos, de la nueva cultura digital, los nuevos modos de consumo, incluyendo la piratería, con el impacto de la violencia armada que aceleró la salida de algunas de estas empresas del mercado. Dos enfoques teóricos guían esta investigación: la economía política de la comunicación y la cultura por un lado y los estudios de música popular por otro. En la agenda de investigación futura de la economía política que Enrique Sánchez Ruiz y Rodrigo Gómez proponen desarrollar para esta corriente, dos puntos nos parecen cruciales. El primero son los estudios histórico-estructurales sobre las industrias culturales y de las telecomunicaciones. Y el segundo, el rol de las industrias culturales en las economías locales, nacionales, regionales y a nivel global. Con algunas diferencias, diversos autores e instituciones como Longhurst, Bogdanovic, Wikström ubican a las empresas distribuidoras de discos dentro de las industrias musicales secundarias, al garantizar la existencia permanente del producto para su venta al menudeo. Los mayoristas forman parte esencial del proceso de realización de la mercancía. Hay que aclarar que en México la estructura de las empresas mayoristas es muy diversa. Puede haber menudeo, medio mayoreo, en fin, es vario. Lo que estamos viendo aquí es una parte del reporte del gobierno británico sobre la estructura de la industria musical. Ahora bien, cuando hablo de cambio tecnológico, pienso en al menos dos dimensiones. El primero es el que ha estado ocurriendo en la industria musical, que modifica, por ejemplo, los patrones de consumo. Ahora se pueden adquirir legalmente productos musicales a través de medios digitales, versus adquirir legalmente música en los tradicionales soportes físicos. También se puede adquirir ilegalmente música en soportes físicos o por internet. Un segundo nivel o una segunda dimensión es el cambio en las rutinas de trabajo en las empresas dedicadas a la música popular, que ahora están atravesadas por la digitalización de la economía y la cultura. Ejemplos para este caso particular serían la computarización de sus inventarios, de sus listas de clientes, la búsqueda por internet de productos en los catálogos de las compañías disqueras, la contaduría interna, el pago de impuestos, etc. Aunque algunos mayoristas de discos han logrado digitalizar sus procesos de venta, por ejemplo, ofreciendo búsqueda y selección y pago electrónico, el futuro de esta digitalización es incierto, a menos que vendan muchas cosas más, como el caso de la empresa Mix-Up en México. En los modelos de la música bajo demanda, los mayoristas no tienen lugar. La venta de música vía retransmisión en directo o emisión en continuo, streaming, por parte de empresas como Spotify, YouTube Music, Deezer, etc., no requieren de ningún mayorista, pues van directamente al consumidor final. Es aquí en la distribución donde el broadcasting da la impresión de reaparecer como forma de distribución estrella. En este contexto, otro factor que ayudará a explicar la desaparición de ciertas industrias como esta, se relaciona con la poca escolaridad de los empresarios ligados a la música popular en el caso del noreste de México. Aunque la mayoría posee, de los que yo he entrevistado, una educación elemental de 9 años y quizá 2 años más en alguna cuestión técnica, la verdad es que son pocos los que terminaron una carrera universitaria. Pero les bastaba eso para desenvolverse en el mundo industrial del formato analógico. El cambio cultural que supuso la transición digital fue para ellos todo un reto. Bien, ahora los hallazgos. El periodo de bonanza, 1960-2000. A través de la historia de las empresas de la familia Robledo, podemos contar buena parte de la historia de los medios ligados a la música en el noreste de México. Esta familia contada principalmente por su hija Margarita, estaba constituida por Raúl Robledo, su esposa Irene González y sus hijos Margarita, Elia Margarita y Humberto.
Ellos pertenecen a una de las más importantes familias impulsoras de la industria cultural dedicada a la producción y distribución de música popular regional en la ciudad de Monterrey. Lo anterior incluía desde el negocio de radiolas hasta la empresa distribuidora de fonogramas más importante del norte de México. Esta familia tenía, a mediados de los años 50, un negocio de radiolas y de distribución de discos en Matamoros, Tamaulipas, sobre el que desarrolló un proceso de expansión o crecimiento de tipo horizontal. En 1961 abren en Monterrey una tienda de discos, misma que se expande en 1974 en otro lugar, con una gran bodega que fue la que vimos en la portada, en el centro de la ciudad, que fue la que vimos en la primera diapositiva, perdón. En la década de los años 60, el padre crea dos sellos grabadores, Discos Roble y Discos Dominante, el primero para canciones del género norteño y el segundo para atender la demanda creciente de música tropical, principalmente cumbias. Mientras tanto, su hijo creó el sello grabador Discos Ceci, que presentamos en esta diapositiva con algunos de sus productos. Todas se fueron integrando al conjunto de radiodifusoras, estudios de grabación, empresas disqueras, representaciones artísticas, intérpretes y compositores de la música, articuladas en un circuito regional en cuyos centros se hallaban las ciudades de Monterrey, Houston y San Antonio, en el sur de Texas, como nodos centrales de poder e información. Entre 1975 y el año 2000, los tres sellos grabadores fueron cerrados y solo quedó la distribuidora de discos más importante del norte de México y una tienda al menudeo que ofrecía ingresos y sobre todo información sobre las dinámicas de consumo de la clientela. Ahora bien, ¿qué exigencias y características tenía el oficio de mayorista? Bueno, por un lado, había que desarrollar el olfato para oler o calcular lo que puede representar un éxito. ¿Por qué? Porque había que asumir riesgos económicos y de prestigio, algunos muy importantes, en la compra de un producto cuyo contenido se desconocía. También había que asumir riesgos en la introducción de nuevos géneros. Por ejemplo, los Robledos fueron los primeros que grabaron y distribuyeron cumbias norteñas en la ciudad de Monterrey, un género denigrado por los medios masivos tradicionales. Además, hay que asumir riesgos en la compra de productos en nuevos formatos, por ejemplo el CD o el DVD. Otra labor era mantener la negociación constante con las grandes disqueras globales y las regionales, incluyendo las del sur de Texas. Finalmente, había que gestionar los conflictos y las luchas de poder entre compañías minoristas a las que ellos les surtían. Así, con buena parte de estos conocimientos y habilidades en la comunicación y administración, la empresa tuvo un rol destacado para el éxito en territorio mexicano de artistas tales como Selena, Rigo Tobar, Bronco y los Tigres del Norte, por solo mencionar a cuatro relevantes. Al aceptar o no la compra de discos que a su vez se venderían en toda la región, se apoyaba o no el desarrollo de un artista. A modo de ejemplo, la entrevistada recuerda comprar 35,000 copias de un disco del grupo Bronco, el disco llamado Bronco Amigo, y menciona el temor de ella por el riesgo, pero también el temor de los fabricantes por no tener material suficiente para lo que ella compraba. Por otro lado, su capital social, que ya era importante por sus negocios propios, se incrementaba a través de la relación mediante viajes de trabajo y diversión con los altos ejecutivos globales, artistas, promotores y demás gente del mundo de la música. Me detengo en la década de los 90 porque constituye, según Giudice, una fase de expansión de la música popular en América Latina y de consolidación de industrias nacionales a la sombra del control de las grandes disqueras. Es decir, aunque aquellas crecían en buena medida, el 80% de las ventas de discos en América Latina les pertenecían a las majors, con repertorios domésticos y regionales, ya que habían comprado sistemáticamente los derechos de sus productos o sus empresas como parte de una estrategia de reposicionamiento. Simultáneamente, la piratería se convierte en un fenómeno relativamente importante en esta década. Más allá
de su afectación para las grandes compañías multinacionales, lo que a mí me interesa es destacar el impacto diferenciado en las regiones de México, pues esta nueva economía ilegal genera empleos y acceso a bienes simbólicos, pero también afecta a las propias empresas regionales que no tenían o no tuvieron los mismos recursos para protegerse que sus pares multinacionales. Vamos ahora al segundo periodo de declive y casi desaparición del año 2000 al 2020. La primera década del nuevo siglo se vio caracterizada por el gran desarrollo de la piratería que llega a invertir la relación entre productos legales e ilegales. Si en el año 2000 por cada 10 CDs uno es pirata, en el año 2010 esta cifra prácticamente se invertirá. Por cada 2 CDs originales habrá 8 copias piratas. Para ese entonces, la piratería ya era vista por muchos actores como una empresa o como una industria más importante o más fuerte que la original. Aunque no hicieran productos de la misma calidad, ni contaran con el conocimiento enciclopédico acumulado de los mayoristas como ellos, sí podían ofrecer, por ejemplo, repertorios musicales combinados, que eran ideales para el público e imposibles de hacer para disqueras y distribuidores desde la estructura de poder en la que se encontraban. A partir de 2006, con el inicio de la llamada guerra contra el narco impulsada por el presidente Calderón, arrecia también la violencia armada entre grupos del crimen organizado y entre estos y las fuerzas del Estado. Particularmente, enfrente de su establecimiento, de Margarita Robledo, se encontraban las oficinas de la lugarteniente de los Zetas, que es un grupo del crimen organizado que se había apoderado en estos años de grandes zonas del área metropolitana de Monterrey y había instalado un nuevo modelo de negocio con una estructura corporativa delictiva de acuerdo con la clasificación de Guadalupe Correa, para extraer renta de los negocios piratas de la música, entre muchos otros negocios. A través de un holograma pegado a todos los productos, que ahora contaban con nuevas portadas también, es decir, invirtieron para ello, los miembros de la organización podían conocer qué y cuánto se vendía ilegalmente. Cito Margarita, ellos vienen aquí con nosotros a comprar discos para poder sacar copias y no podemos negarles la venta porque si no se los vendemos nosotros, pues se van a otra parte. Así pues, entre el 2000 y el 2013, la compañía vendedora de discos se enfocó en reducir stocks de mercancía como forma de recuperación de su capital. En uno de estos años, durante el inventario, hallaron que solo de una marca, Discos Ariola, tenían 160,000 unidades. Si el disco se vendía a 100 pesos, pues tenían millones de pesos vendidos. Lo mismo de Sony, tenían 60,000 unidades. Durante el mismo periodo, Margarita vio declinar, cambiar de dueño o desaparecer a los más importantes comercios mayoristas y minoristas, que no puedo detallar aquí por falta de espacio. En sus entrevistas también testifica cómo, ante la caída de las ventas, las multinacionales ahorraban cortando los gastos operativos. De acuerdo con ella, quitar oficinas y puestos de trabajo se convirtió en la norma, cortando la relación de ella con personas con las que había trabajado durante décadas. Vale la pena detenerse aquí a ver las gráficas de la evolución del comercio al por mayor de discos y cassettes que fue tomado de los censos económicos entre 1999 y el año 2000, que en este caso nos muestra la caída de las unidades económicas, que es algo así parecido a la cantidad de establecimientos, la producción bruta en millones de pesos, el total de remuneraciones en millones de pesos y el personal ocupado total, que para 2019 a nivel nacional tenía solo 832 personas. La última parte es el recrudecimiento de la violencia. En 2011 fue el año más violento de la zona noreste en México por la ya referida guerra contra el narco. Podemos ver en la gráfica los homicidios en el estado de Nuevo León desde 1990 hasta el año 2011. Recordaría aquí nuestra tesis de que los cambios impulsados por la economía digital, incluyendo la piratería, son fenómenos que pueden verse de manera simultánea en otras sociedades latinoamericanas, pero su combinación con la violencia armada no es común, al menos no que lo haya visto yo en el continente. Lo que aquí resalto es la combinación mortal para estas industrias regionales que habían comenzado a destacar en las 2 décadas pasadas. La última entrevista, sostenida en 2015 con la empresaria,
Es en buena medida un obituario general del sector tradicional de la música. 4 indicadores bastan para esbozar este proceso final que converge o casi converge con el repunte de las ventas de la música a nivel mundial, pero ahora en su formato digital. Para 2015 los sellos nacionales y regionales de importancia habían dejado de existir porque fueron adquiridos por las multinacionales. Otro aspecto es que si en 1990 se podía arriesgar a comprar 35,000 unidades de un grupo como Bronco, o 15,000 de los Tigres del Norte, este indicador va a pasar a 300 nada más en 2011 y a 50 de los mejores éxitos de Sony en el 2015. Los empleados de su establecimiento pasaron de 25 en los años 80 a 10 en 2011 y a 2 en 2015, trabajando en una bodega sin clima, sin luz para ahorrar. Ya no tenían el local al menudeo, esperando cerrar en cualquier momento. Y finalmente, entre 2011 y 2015, su bodega fue saqueada en 6 ocasiones por la noche. La última vez que lo hicieron, vivieron el calvario de poner una denuncia ante agentes indolentes que les pidieron todo tipo de papeles y no les dieron resultado alguno. No tengo tiempo para las conclusiones, pero sí me gustaría decir que una de las partes que queda pendiente es la cuestión de la gestión emocional en todo este proceso de agonía empresarial. Les agradezco mucho. Buenas tardes.